Welcome, welcome, welcome. Bienvenido a una lección sobre criterios de justicia de votación. En esta lección definiremos 4 criterios de justa votación, y también definiremos el teorema de imposibilidad de flecha. La justicia es a menudo subjetiva, sin embargo, los siguientes 4 criterios de justa deben cumplirse para un sistema de voto justo. Número 1. Si un candidato recibe la mayoría de los votos del primer lugar que el candidato debe ser el ganador, esto se llama el criterio mayoritario. Número 2. Si un candidato se prefiere en cada comparación personal con las otras opciones que la elección debe ser el ganador. Esto se llama el criterio de Condorcet. Número 3. Si los votantes cambian sus votos para aumentar la preferencia de un candidato, no debe dañar que candidee a las oportunidades de ganar. Esto se llama el criterio de monotonicidad. Y número 4. Si se quita una elección no ganadora de la votación, no debe cambiar el ganador de la elección. Esto se llama la independencia del criterio de alternativas irrelevantes. ¿Podemos estar pensando en nosotros mismos? Hay un sistema de votación que satisfacerá a los 4 de estos criterios de habilidad, y esto lleva a nosotros al teorema de imposibilidad de flecha, que dice que ningún sistema de votación puede satisfacer todos los 4 criterios de habilidad en todos los casos. Al mirar esta tabla de preferencias, aquí hay un ejemplo en el que no hay sistema de votación que satisfaga todos los 4 criterios de justicia. Aviso. Cada uno de los 4 rankings recibe 10 votos, y tenemos un total de 40 votantes. Aviso de que ningún candidato tiene una mayoría donde cada candidato tiene 10 primeros votos de elección que llevan al 25% de los votos totales. También aviso, si hacernos una comparación 1 a 1, no candidatos ganan en cada comparación 1 a 1. Así que ningún candidato tiene mayoría, no hay ganador de Condorcet, y de hecho, independientemente del candidato, 3/4 de los votantes prefieren a alguien más. Y cuando ocurre esto se llama la paradoja de votación de Condorcet. Por lo tanto que ningún sistema de votación puede satisfacer todos los criterios de justa en todo momento, algunos sistemas de votación son mejores que otros en algunas situaciones. Solo podemos esperar que los que están en el poder elegirá el método de votación más justo basado en el tipo de elección. Pero esto lleva a una discusión importante e interesante sobre qué método de votación debe utilizarse en elecciones específicas. Espero que hayas encontrado esto útil.